son demandas históricas y que ojalá podamos hacerla en un concepto, en un ambiente de bastante armonía entre todos nosotros, porque vamos a seguir viviendo en este país juntos. Pero hagamos valer las cosas que estamos legislando, si no estamos puro hablando y hablando y hablando sin hacer nada al respecto. Muchas gracias. ¿Quién más ahí? Federación. Sebastián Farfán, Universidad de Valparaíso. No quiero hacer un análisis técnico ni nada, simplemente me gustaría constatar una cosa y solicitar otra. La constatación que voy a hacer es la siguiente y que es más o menos obvia, pero la relación entre la clase política en general y entre nosotros los movimientos sociales, populares, llamémoslo como queramos, está completamente cortada al día de hoy. El hecho de que nosotros hayamos respondido que no el fin de semana no es una cosa antojadiza ni una caricatura, es en base a una realidad. El ministro Bulnes nos preguntaba en la reunión pasada que tuvimos con él de qué manera construíamos caminos o puentes. Bueno, y nosotros le decíamos claramente que con cosas concretas, que nosotros pudiéramos mostrar a nuestros compañeros que se está avanzando. Y bueno, lo que nos presentó para nosotros era ni siquiera un avance, un retroceso, más aún. ¿Qué es lo que quiero pedir hoy día? ¿De qué manera podemos avanzar? Se tiene que construir un puente, efectivamente yo creo que se puede hacer, se debería hacer. ¿Estas medidas sirven para eso? Yo creo que ni siquiera constituye un peldañito de ese puente que se podría construir. Es un avance un poco tímido, pero bueno, por eso estamos aquí para ver qué es lo que se plantea. Pero en relación a eso, y en relación, esta es la petición que vengo a hacer, en relación a intentar construir, no confianzas, porque de repente hay cosas ya históricas prácticamente que están avaladas desde hace muchos años y desconfianzas también históricas, pero de todas maneras en este conflicto avanzar, que se pueda insertar en el debate un tema que para nosotros está completamente olvidado y que nosotros hemos estudiado en nuestras tomas, en nuestros espacios desde hace mucho rato y no se ha puesto énfasis en él, que es el tema de la gratuidad. Nosotros tenemos propuestas, tenemos maneras de cómo avanzar en Chile, en Latinoamérica, ya lo hemos dicho un montón de veces, en Latinoamérica se avanza en relación a esto en todo el mundo. Y Chile es un país que no contempla esto y parece que está fuera del debate. Y bueno, nos centramos en el tema del lucro, en la calidad, en esto otro. Nosotros hemos planteado una propuesta como Universidad del Paraíso de educación gratuita al servicio al pueblo. Y bueno, nos gustaría que quizás para establecer un diálogo más fluido en ese sentido, que esta es la principal demanda, yo les quiero decir, del movimiento estudiantil y en relación podemos avanzar en todos los temas, pero si esta demanda se queda atrás, el movimiento estudiantil va a seguir su camino. Creo que es importante avanzar en esta discusión y por lo tanto los impulso a que podamos avanzar en este debate, si es que se puede generar una instancia, nosotros poder exponer nuestros puntos. Yo creo que no habría ningún problema en eso, pero que ojalá se sea un poco más audaz y se tenga un poco más de confianza en las cosas que se puedan plantear. Y ahí hay un punto que me parece que es el tema de la gratuidad, que para nosotros es muy sentido, están todas las pancartas en toda la calle y no son solo pancartas. Hay propuestas de fondo y eso contempla un nuevo sistema de educación superior en general. Esa es la propuesta que nosotros prácticamente imploramos que se escuche y que se pueda avanzar en los otros puntos, pero si no se avanza en ese, siempre va a estar cojo. Así que eso, para que haya aclaración. Muchas gracias. Ahí me tengo que retirar, lo siento, pero una emergencia. Muchas gracias. No sé si ahí han hecho uso de la palabra todos los invitados, tanto los representantes de la CONFESH como los representantes de los secundarios. Pues bien, yo quisiera decir que nadie puede desconocer que aquí hay un planteamiento de fondo hecho tanto por los secundarios como por los estudiantes de las fracciones agrupadas en la CONFESH, y a eso también se van a referir los señores senadores que me han pedido la palabra. Yo quiero señalarles que esta sesión está convocada hasta las 23 horas y que para prorrogarla necesito 2/3 de los presentes de la comisión. Ese momento aún no ha llegado. Yo sí quisiera que podamos racionalizar bien el tiempo que nos queda, porque más que hacer un análisis de cada uno de los parlamentarios, lo importante aquí es preguntar en función de este proyecto, a lo cual ustedes han remitido en profundidad, abarcando otros aspectos como la gratuidad, que naturalmente tiene mucho que ver con el lucro. Entonces, yo quisiera decir que tengo inscrito ya al senador Walker, al senador Larraín, senador Cantero, al senador Lagos Weber, Navarro, senadora Lili Pérez, y seguramente se han inscrito otros senadores más, probablemente algún diputado también, y eso significa que no podría ser más allá de 3 minutos, señores senadores. Senador Ignacio Walker tiene la palabra. Y vamos agrupando y después ustedes responden al término de esta ronda. Bueno, señor presidente, yo tengo 3 preguntas muy acotadas que formularles y por lo tanto muy breve,
Pero dos comentarios previos, también breves. Uno, valorar este diálogo, esta conversación, como ustedes han dicho, no es una mesa de trabajo o de negociación necesariamente, pero valoramos obviamente que hayan querido y podido acceder a esta invitación para conversar sobre un proyecto tan importante como este. Y lo segundo, un comentario con mucho respeto, especialmente al dirigente de la Universidad Arturo Prat. Yo creo que es muy importante en una conversación reconocer que el interlocutor lo decide la contraparte, ¿no es cierto? Nosotros los hemos invitado a ustedes y ustedes deciden quiénes vienen. Eso es como la base, ¿no es cierto?, del respeto mutuo. Yo no podría decir usted sí, usted no. Y yo creo que para este lado también rige lo mismo, ¿no es cierto? El interlocutor aquí lo decide la ley, la Constitución, quiénes son los parlamentarios en ejercicio. Y no creo que sea bueno iniciar una conversación vetando, por así decirlo, a algún interlocutor o declarándolo no legítimo o no válido. Yo creo que nuestra conversación se enriquece sobre la base del respeto mutuo, ¿no? Y el interlocutor, como digo, lo decide la contraparte. Las tres preguntas. Primero, cuando nos visitaron, estaba Camila, Giorgio, algunos de ustedes, hace unas 2 semanas en el Parlamento, que tuvieron una conversación primero con el presidente del Senado y de la Cámara, después con los 4 presidentes del Partido de la Concertación, uno de los cuales soy yo. Nos pidieron una respuesta muy concreta, muy pormenorizada al planteamiento que ustedes nos hicieron en relación a la agenda social. Y nosotros entregamos unas 37 propuestas en 18 páginas a la semana siguiente, y la pregunta es, ¿qué piensan ustedes de la propuesta que hicimos los 4 presidentes del Partido de la Concertación y que le hicimos llegar? Y que creemos, ¿no es cierto?, haber hecho el intento de que cubriera realmente todos los puntos que ustedes nos plantearon. Financiamiento, institucionalidad, calidad, acreditación, etcétera, etcétera. Esa es la primera pregunta. ¿Qué reacción le sugiere, ¿no es cierto?, esa propuesta que hicimos los 4 presidentes del Partido de la Concertación? La segunda pregunta, de alguna manera, especialmente en el secundario, estamos construyendo una nueva arquitectura que se refleja, por ejemplo, en la nueva Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, que aprobamos y despachamos ahora en abril y mayo, que contempla realmente una nueva arquitectura en el fondo de la cual está más y mejor Estado, ¿no? Agencia de calidad, superintendencia de educación, rol rector del Ministerio de Educación. En el trasfondo de eso está la SEP, subvención escolar preferencial, que va al 40% de alumnos de menores recursos. A propósito, el que recibe subvención escolar preferencial no puede cobrar financiamiento compartido en básica y media. Entonces, la pregunta a los secundarios, ¿qué les merece ese paso en la dirección de una nueva arquitectura? Y la tercera, y con esto termino, para ser breve, es en relación a la realidad, podríamos decir, de la industria de la educación. Perdón que hable así. En un ámbito, por ejemplo, tan intangible como la cultura, que es casi el nivel del espíritu, hay una industria cultural. Hay sellos discográficos, hay teatros que cobran entrada, en fin. Y también, ¿no es cierto?, en la educación hay inversión privada. No digo necesariamente lucro, pero hay inversión privada. La pregunta es a ustedes, ¿qué rol le reconocen a la inversión privada en educación? Ya han dicho que no están en contra de la educación privada. Si el que invierte, por ejemplo, en educación privado tiene derecho a recuperar esa inversión, o si la inversión, a juicio de ustedes, en educación debe ser 100% estatal. Esas son las 3 preguntas, presidente, en 3 minutos. Gracias, senador Walker. Le ofrezco la palabra al senador Hernán Larraín. Aquí no va a llegar. Ahí hay inalámbrico, yo creo. Gracias, presidente. Yo quisiera sumarme a las palabras que aquí ya se han dicho de valorar esta reunión, la presencia de los dirigentes que han encabezado esta movilización social en estos últimos meses y, con el perdón del presidente, quien ha sido muy enfático en que esta es una reunión para hablar de un proyecto de ley y que también ha sido reiterado por los dirigentes también en sus intervenciones. Se ha manifestado que la preocupación de este movimiento no solo se circunscribe a los objetivos de este proyecto, que está hablando de financiamiento y de lucro. Se ha hablado también de gratuidad, se ha hablado de acceso, se ha hablado de calidad, de desmunicipalización, se ha hablado de los pueblos originarios, por mencionar algunos de los temas que han salido que reflejan las causas últimas de por qué
se ha movilizado este importante número de estudiantes universitarios y secundarios y que han contado con el apoyo del Colegio de Profesores. Ahora, yo creo que es muy importante el apoyo y el aporte que puede hacer este movimiento a los proyectos específicos que parlamentarios podamos promover. Efectivamente, este es uno de ellos. Hay otros, como bien decía el presidente, junto a varios senadores hemos planteado una reforma constitucional sobre la calidad de la educación y así pueden seguir apareciendo distintos proyectos. El propio gobierno está haciendo lo propio. ¿A qué voy? Algunos de ustedes han manifestado que no quieren formar parte de un diálogo con el Congreso o organizado por el Congreso. Esto es el acuerdo que habrían efectuado este fin de semana. Respetando, por cierto, esa decisión, yo quisiera manifestarles que lo que nosotros, quienes hemos promovido esta idea, que son los presidentes de ambas cámaras y en este caso, en el caso del Senado, jefes de comité de todos los sectores políticos, lo que quisiéramos es, antes de entrar al análisis particular de los proyectos, poder sentarnos para fijar cuál es la agenda de trabajo que por lo demás ustedes la han planteado en sus petitorios. Nosotros hicimos un ejercicio y es lo que han invitado los presidentes de la mesa, pero un ejercicio que lo trabajamos nosotros, varios de los senadores que aquí estamos presentes, en que pusimos todos los temas que creíamos formaban parte de las inquietudes que ustedes han planteado. Y los temas tal cual ustedes los han dicho, no estamos tratando de minimizar los puntos de vista que ustedes han planteado. Con la apertura total a la participación, por cierto, de todo el movimiento social, sin distinciones, sin exclusiones, con la participación del gobierno. La participación del gobierno no solamente es necesaria porque es un actor relevante, sino que porque muchas de las iniciativas que pudieran resolver este tema son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, y la participación del Congreso representada transversalmente. Ahora, yo sé que aquí hay muchos juicios de responsabilidades por las cosas que han ocurrido. Y, por cierto, siempre habrá tiempo para eso. Pero lo que quisiéramos es poder convencerlo, si se pudiera de alguna forma, de que sin que ustedes dejen su movimiento, ustedes lo dejarán cuando ustedes lo estimen conveniente, pero que tomen en consideración la voluntad resuelta, franca y muy diversa del Congreso por buscar una instancia de trabajo. Nosotros no queremos imponerles un punto de vista. Queremos abrir un espacio para discutir cuáles son los temas y cómo podemos avanzar en ellos. Yo creo que ustedes algunos de ustedes señalaba que han sido ninguneados. Yo muy por el contrario. Probablemente, a lo mejor, con muchos de ustedes tenemos opiniones políticas diversas de muchas materias. Pero personalmente, que he estado involucrado en los temas educacionales desde casi siempre, quiero decirles que encuentro que lo que han planteado ustedes tiene mucha verdad. Creo que han puesto el dedo en la llaga en muchos temas. Creo que han descrito parte de los problemas graves que tiene nuestro país. Cuando alguien recordaba el índice de Gini, efectivamente, no hemos avanzado 1 centímetro en la distribución del ingreso. Y creo que el principal eje de movilidad social y de transformación de esa mala distribución del ingreso es la educación. De manera que, si nos ponemos a pensar en voz alta, muchos de los que estamos aquí, independiente de las veredas políticas por las que transitemos, estamos muy cercanos a lo que ustedes piensan en su diagnóstico e incluso en muchas de las propuestas que tienen como soluciones. Probablemente no en todas, pero eso es precisamente lo que queremos hacer. Y a mí me produce una enorme angustia el ver que se avanza en los hechos y no podemos avanzar en las soluciones. Yo quiero transmitirle la mejor y mayor voluntad para sentarnos a trabajar, a confeccionar la agenda de trabajo. Hemos propuesto una, creo que falta muy poco, pero pudiese faltar algún tema, y definir el tema de trabajo. Invitar a definir incluso la metodología con la cual pudiéramos trabajar, para que ustedes sientan que tienen aquí un espacio donde, más que ir picoteando ley por ley, podamos abarcar la globalidad. Y producto de eso seguirán los proyectos de ley. Yo, perdón, presidente, que haya tomado esta tribuna, no lo pensaba hacer, pero el debate, como excedió el ámbito de este proyecto, permite que ustedes sientan respeto por lo que ustedes han planteado, por eso que también pedimos respeto,
y me sumo a lo que aquí se ha dicho en esa materia, en un marco democrático. Yo sé que los políticos no tenemos un crédito muy alto, no solamente ante ustedes, sino que ante la opinión pública, pero no obstante todo ello, tenemos la voluntad y el compromiso de abrir esta oportunidad, este espacio de debate. Ni tampoco es necesario que contesten hoy día. Lo que quiero es transmitirles de muy de adentro, de mucha honestidad, de mucha convicción, que aquí no hay un compromiso verbal para salir en la prensa haciéndose los famosos, sino que hay la voluntad real de poder asumir el llamado a la conciencia que ustedes han hecho y buscar darle soluciones que no solo sean satisfactorias para ustedes, sino que para el futuro de Chile. Y repito, no vamos a estar de acuerdo en un 100%, pero vamos a estar de acuerdo en mucho más de lo que ustedes piensan, y en aquello en donde no estemos de acuerdo, bueno, habrá la democracia que tendrá que resolver. Gracias, presidente. Gracias, senador Larraín. Ofrezco la palabra al senador Carlos Cantero. Gracias, presidente. Yo lo primero que quisiera señalar es que este movimiento social ha jugado un rol muy importante en el último tiempo. Ha puesto en el tapete temas tan importantes como el lucro, la gratuidad de la educación, la calidad, la equidad, la cobertura, pero quizás lo más relevante, entender estos servicios básicos como bienes públicos y no bienes de mercado puros y simples. De tal manera de que nadie discute la valoración de este inmenso aporte, y es notable que lo haya hecho gente joven, es notable que haya sido un movimiento transversal, es notable la distancia a todos los sectores políticos, de tal manera que en ese sentido yo no tengo dudas de que esto tiene un rol importante. Sin embargo, quiero señalar que las cosas tienen un cauce. Y de hecho, yo entiendo que esta sesión es una sesión a la que está convocada y una notificación que dice para tratar el proyecto al que ya se ha hecho referencia y para escuchar en audiencia pública sobre la moción de 5 senadores. O sea, es el procedimiento habitual que hacemos siempre. Todos los proyectos de ley tienen efectivamente un espacio de audiencia pública donde se escucha a todos aquellos que quieran ver sus puntos de vista. Dada la coyuntura, por cierto que es relevante desplegarse hacia otros temas, y eso a mí me parece muy importante, y escuchar es la tarea del Parlamento. De tal manera de que dejar primero despejado que este es un procedimiento legislativo habitual. Segundo, yo entiendo que los estudiantes y su movimiento social podrán tomar el acuerdo de no conversar o de no reunirse o algo así, lo definieron, pero lo concreto es que, por lo menos lo que yo visualizo en el Parlamento, lo que está ocurriendo es que el Parlamento está actuando proactivamente como el colegislador. ¿Y qué es lo que significa eso en castellano? Que está presentando esos proyectos de ley y que va a avanzar intentando interpretar de la mejor manera lo que se pide desde la ciudadanía y buscando los consensos más amplios, y en eso ha habido esfuerzos importantes. Este proyecto que nos convoca, por ejemplo, yo he visto a Juan Pablo Letelier haciendo un esfuerzo muy relevante por tratar de traer a la discusión en el Parlamento esta temática del lucro, que yo valoro significativamente, y he colaborado decididamente a lograr los consensos que permitan efectivamente presentar el proyecto de ley y ponerlo en discusión como ha ocurrido. Contó con el apoyo de la senadora Pérez, a pesar de que ha sido dura e injustamente, y en mi opinión, por supuesto, es mi opinión, torpemente criticada en forma tan ácida, el senador Bianchi, el senador Escalona y el senador Quintana. Ahora, ¿dónde se resuelve esto? En el único espacio que puede ocurrir este trabajo, que es en el ámbito parlamentario. Si esta es una democracia, ¿en qué otro lugar podría ser? ¿Con quién otros se pueden interlocutar? ¿Con la divina providencia? ¿Con quién? ¿Con la ley de la selva? Este es el espacio donde se va a tener que dar tarde o temprano esta discusión. Y lo importante es que se haga con seriedad, con altura, con responsabilidad
y queda un fusible de escape y control. Si no hay satisfacción, ustedes solo se van a convocar, se van a inscribir y en las próximas elecciones van a cobrar todas las cuentas que tengan que cobrar, porque eso es la democracia y de otra manera no nos vamos a entender. Ahora, yo lo que quiero señalar es que respecto del lucro, el espacio donde estamos de acuerdo es que hay que regular ese lucro en el ámbito de la educación, y unos plantean claramente no al lucro, otros plantean proyectos que ya están en trámite, el otro límite que es, existiendo lucro, se debe entender que no hay aporte del Estado y que se pagan tributos que van a reinvertirse en educación. Ese es el espacio donde se va a mover esta discusión y ahí es donde vamos a tener que cortar, más cerca de un límite, más cerca del otro. Y eso se inicia ya con este trámite en el proceso legislativo. De tal manera que lo que yo quiero señalar, en todo caso, que en mi opinión, entiendo que los estudiantes lo que quieren es que sea lo más cercano a eliminar la posibilidad de lucrar, porque entienden que este es un bien público en el que el Estado tiene que ser mucho más proactivo y cumplir un rol regulador, toda vez que, como lo señaló 2020, aquí ha habido un libertinaje francamente desbordado, cuestión que yo también comparto, y que llegó el momento en que el Estado tiene que asumir su rol y llegó el momento en que tenemos que dejar de tener estos espacios de flexibilidad que han dado lugar a verdaderos abusos, porque efectivamente hay una generación o muchas generaciones que han sido francamente engañadas, que han sido objeto de fraude, que se les ha entregado algo, se les ha hipotecado su vida y en definitiva no han recibido los beneficios que se esperaban. De tal manera que ese es mi comentario, señor presidente. Muchas gracias por esta posibilidad. Gracias, senador Cantero. Senador Lagos Weber. Muchas gracias. Bueno, quiero primero valorar que hayamos tenido esta conversación. Efectivamente, este era un proyecto bien específico y para eso se supone que nos reunimos acá y por lo menos muchos de nosotros así lo entendemos. Vale que igual la aclaración de los estudiantes, dejarlo en claro, pero yo siempre entendí que este objetivo de esta comisión era abordar un proyecto en particular y no significaba ni un otro sentido que había que darle. Dicho eso, y como aquí parece que lo que menos hablamos del proyecto en concreto, ya quisiera señalar de que estamos en esta reunión que tiene lugar ahora a la tarde. Yo he escuchado atentamente, he tratado de hacer un esfuerzo. He recogido palabras como construir confianzas, voluntad política. He escuchado también severas críticas respecto a la forma en que se ha procedido en el tema educacional, tal vez históricamente, juicios duros, y juicios que como alguien que representa políticamente un sector, a mí me eligieron con voto, pero represento una cierta mirada, por lo menos la gente así lo entendió, también me tengo que hacer cargo de los comentarios que oigo, y a veces hay que mantenerse firme en el asiento, hay que mantenerse sereno y hay que tratar de procesar lo que me están diciendo. Y ese punto de vista yo, y hablo en primera persona, porque esto vamos a resolverlo al final cada uno de nosotros cuando tengamos que discutir estos proyectos en concreto y hay que votarlos. Quiero decirles de que para construir las confianzas y las voluntades se requiere un esfuerzo bien mutuo, ¿ya? Entiendo el juicio, como alguien dijo, que la clase política, de tanto repetirlo, ya va a quedar una verdad establecida. Yo tengo una diferencia sobre eso. La clase política en su conjunto sí ciertamente puede tener una mala nota, pero creo que preguntado en sus respectivos distritos, circunscripciones, hay una visión distinta con nombre y apellido. Pero de todas maneras me hago cargo del tema global. Pero yo no lo repetiría con tanto entusiasmo, ¿ya? Porque al final del día, en una democracia decente o una democracia que aspira a ser decente, va a ser el Parlamento de Chile el que va a resolver muchos de estos problemas. Y para eso entonces tenemos que generar esta instancia de conversación. Quiero decirles que entonces de esa perspectiva es que al menos algunos de nosotros, en vez de colgarnos de un movimiento estudiantil, en vez de operar por debajo de la mesa, tratando de hacernos tener el espacio, de tener el entendimiento, de salir en la foto, algunos hemos entendido, a mí este señor que habla,
de que hay procesos y ritmos que el movimiento estudiantil se ha dado y se está dando y se dará, y eso, por lo menos, de algunos de nosotros, no hay ni un llamado distinto a esa materia, y eso hay que respetarlo y entenderlo, para bien o para mal, eso no hay nada que hacer, porque también entiendo que esto va a llegar a esta casa, como está llegando ahora, en un proyecto en particular. Y quiero rescatar de este proyecto, de que acá se ha hablado del año de la educación superior, hay más de casi 3 meses de movilización, con todo un costo que tiene, pero al mismo tiempo con muchas virtudes, pero lo concreto es que los únicos proyectos que están sobre la mesa son las mociones parlamentarias que hemos preparado algunos de nosotros, algunos que las han preparado, otros las hemos adherido. El proyecto que hacía referencia el senador Cantero que estamos acá hablando, ciertamente lo prepararon 5 o 6 senadores, pero adherimos 23 senadores. Y un proyecto, y aquí va la pregunta porque yo quiero escucharlo a ustedes también en esta materia, es un proyecto que era inimaginable, no digo hace 5 años atrás, era inimaginable hace 5 meses atrás. Un proyecto que en 23 senadores, que nos da el quórum que requerimos para modificar la ley, establece que no va a haber lucro, no solamente en la educación superior, que está prohibida pero que no se cumple, sino que no va a haber lucro en el Instituto de Centro de Formación Técnica, institutos profesionales, y que no puede haber lucro tampoco en la educación escolar. Ese apoyo, que ciertamente tienen los 19 senadores de la concertación, más el senador Navarro, más los 2 senadores independientes, que es Cantero y Bianchi, y más la senadora Lili Pérez, mi pregunta es si eso alcanza en algún momento que ustedes visualicen de que sí, alguien ha hecho clic acá. Yo entiendo que no es suficiente, entendí bien porque que hay un debate más de fondo respecto a si se debe aceptar o no el lucro del todo en la educación y no solamente que no vayan recursos fiscales al tema del lucro. Pero desde el punto de vista de generar las condiciones es lo que yo quiero escuchar, porque de lo contrario a veces se hace como que uno dice, bueno, ¿qué más puedo hacer? Porque uno quiere cooperar en esto. ¿Ah? Cuando uno no tuvo la fuerza o no tuvo la voluntad en el pasado de hacer los cambios, hoy día está la condición, porque se ha generado. O sea, así es la vida, así es la historia. ¿Ah? Sí, no hubo voluntad, se preocuparon de otras cosas, lo dejaron de lado. Pero hoy día están las condiciones, como diría, las condiciones materiales están hoy día para hacer ese cambio. Entonces la pregunta es si tenemos al otro lado la posibilidad de generar un mínimo, no digo de entendimiento, de cronograma, de generar la presión. Termino acá. Hasta ahora, entiendo que esto va a cambiar tal vez mañana o pasado, el gobierno no ha enviado un solo proyecto de ley en materia de educación superior. Y yo me temo, y cuando digo me temo, es porque esto sí va a generar condiciones que van a afectar las condiciones materiales, es que van a ser proyectos de ley que van a ir enfocados a becas, a renegociar el crédito fiscal universitario y a bajar las tasas de interés del crédito con aval del Estado. Eso va a ser el meollo del tema y eso va a generar entonces... A mí no me satisface para nada, yo no, pero quiero decirles que yo me antepongo en eso. Entonces, este proyecto de ley que estamos discutiendo hoy día tiene un valor que genera un punto de inflexión en la forma que hemos entendido cómo hacer la educación chilena por un número importante de senadores, que es bastante transversal para lo que son los estándares chilenos. Y por último, si tienen algún dato respecto a cuánto costaría, a juicio de ustedes, o si el Senda ha hecho estudios respecto a el costo de la reforma. Tal vez lo dijeron y se me pasó. Muchas gracias. Gracias, senador Lagos Weber. Le ofrezco la palabra a continuación al senador Alejandro Navarro. Gracias, presidente. La verdad es que yo entendí la crítica planteada a los senadores designados, no por elección popular, como una crítica política legítima. Yo la comparto plenamente y lo he dicho públicamente. Y, por cierto, está en la Constitución, tiene legalidad, pero no tiene legitimidad, en mi opinión, para muchos. Y siento de que ha habido respeto en el planteamiento. Yo, por lo menos, no hubiera sentido ofendido. No me ofendo cuando me dicen lo que uno es. No habría por qué sentirse ofendido. Quiero plantearle un criterio de urgencia al movimiento estudiantil y también al Parlamento y, por cierto, al Gobierno. Aquí el temor principal es el reventón social. Y yo creo que responsablemente el Gobierno, el Parlamento y también el movimiento estudiantil tiene que asumirlo. Lo ha habido en el pasado. Los movimientos estudiantiles tienen historia y efectivamente hoy día lo que hay es un movimiento, por cierto, superior, amplio, transversal, pero tenemos una urgencia, Está una huelga de hambre del movimiento secundario que ha pasado a huelga seca, con jóvenes que se descompensan. Hay un sacrificio inmerso que es un valor importante que deberíamos incorporar como parte del debate. No estamos discutiendo una fría ley. Se discuten reformas políticas hoy día en Chile gracias al movimiento estudiantil. Yo creo que el mérito de la oposición en Chile es bastante menor.
la apertura a que este gobierno discuta reformas políticas de fondo a la Constitución es mérito del movimiento estudiantil. Sin esa movilización social no habría la apertura a este gobierno a discutir las políticas de fondo. Y por lo tanto hay una deuda. Aquí se ha abierto un espacio, un camino de diálogo forzado mediante la movilización social, y eso tiene un grado de legitimidad, y más bien la oposición ha usufructuado el mismo, de manera legítima, porque hay que dialogar para cambiar la Constitución. Yo comparto de manera definitiva lo que han planteado, por cierto, los estudiantes, los senadores. El tema es que el diagnóstico lo conocemos, y no lo conocemos hace 3 meses, lo conocemos de años. O sea, nada de lo que aquí ha sido dicho es ajeno a los parlamentarios que aquí estamos, ni a los dirigentes que nos acompañan. De que hay un lucro ilegítimo, ilegal, inmoral en la educación superior, lo sabemos desde la Revolución Pingüina del 2006 y, por cierto, mucho antes. Y, por tanto, ese statu quo se ha mantenido. El tema es que hoy día el mensaje del movimiento estudiantil para el Senado, pero también para el Gobierno, es de que aquí hay una voluntad profunda de cambio que se expresa en una presión al sistema político. Y la presencia de los estudiantes se transforma en una ratificación de lo que ya sabemos. Es decir, aquí hay una férrea voluntad